Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es nuestro primer video de comunicación en el grupo. Me gustaría que lo vieran, por supuesto, antes de la clase, porque vamos a discutir en la clase en torno a este tema de panorama epidemiológico de las enfermedades transmitidas por alimentos. Bueno, hace muchísimos años el ser humano era todavía autosuficiente en su forma de vida, es decir, producía los alimentos, los obtenía de su entorno cercano y todavía unos cuantos grupos aislados llevan una vida así, digamos, de natural, en términos de que pues, consumen y generan, consumen lo que generan, obtienen de su entorno inmediato lo que necesitan y por lo tanto el impacto ambiental que tienen en la producción de alimentos es mínimo. Sin embargo, a partir de la revolución industrial comenzó un proceso irreversible de urbanización en todo el mundo. Por ejemplo, en México a principios del siglo XX, el 80% de la población era rural y cuando el siglo XX concluyó, esta proporción era a la inversa, es decir, el 80% de la población de nuestro país era urbana. Vemos este fenómeno a nivel mundial. Eh, las mayores aglomeraciones urbanas hace 25 años, en 1995, tenían arriba de 10 millones de habitantes y solamente una tenía, Tokio, Japón, tenía más de 20 millones, 26 millones de habitantes. Nuestra ciudad, la Ciudad de México, tenía 15.8 millones, estaba en cuarto lugar. Veíamos ciudades de Estados Unidos como Nueva York en tercer lugar, Los Ángeles en séptimo y ciudades del continente americano como Sao Paulo, Brasil, era la segunda en lugar. Sin embargo, de acuerdo a datos de City Population, para el año 2020 las estimaciones eran, no todos los datos son de 2020, unos los han estimado con base en las proyecciones en los últimos censos, pero de acuerdo a esta fuente, actualmente la ciudad de Cantón, que ni siquiera aparecía hace 25 años, es la ciudad más poblada o la aglomeración urbana, no solamente la ciudad, sino toda el área urbana, con 46 millones de habitantes. Tokio con 40.4, Shanghái en China 33.6. Y bueno, vemos que prácticamente todas las ciudades con mayor o aglomeraciones urbanas mayores del mundo, las 8 primeras, se encuentran en Asia. ¿No? La Ciudad de México ya es la novena y Sao Paulo llegó al 10º lugar. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de este proceso irreversible de urbanización? Pues que las poblaciones, las regiones, las entidades, los países se han convertido en especialistas en diversas etapas. Entonces, en general, los países que somos catalogados como del sur, es decir, los países de Latinoamérica, África, Asia, muchos de estos países somos especializados en producción primaria. Y los países del norte, los países como Estados Unidos, Canadá, los principales países europeos, Rusia, Japón, son países que transforman. Todos comercializamos, pero unos comercializamos materias primas y otros nos comercializan productos terminados. México se convirtió en un país que empezaba a comercializar pues ya productos procesados, transformados, pero a través de maquiladoras ubicadas en nuestro país, es decir, nuestro país hacía este comercio, pero no necesariamente permeaba o permea hacia la población generando riqueza. Una inserción breve nada más para de manera conceptual quedar claros que la calidad de los alimentos se define básicamente por 4 conceptos, que son las características nutricionales o nutrimentales, es decir, lo que un alimento aporta a nuestra alimentación, las características organolépticas o también llamadas más correctamente sensoriales, que son las que estos alimentos tienen en términos de si son sabrosos o no son sabrosos, si huelen rico, si la carne está suave, etcétera, es decir, lo que nosotros podemos percibir mediante nuestros sentidos. Y las características comerciales que tienen que ver ya
con el enfoque de calidad que más conocemos nosotros, que está basado en los estándares internacionales, en las normas ISO, y que se enfoca en ciertas características comerciales, como puede ser el gramaje, el color, la presentación, el empaque, la fecha de caducidad, la vida de anaquel, etc. ¿Sí? Pero estos que son importantes no son más importantes que la inocuidad. La inocuidad es una característica de la calidad de los alimentos, pero es una característica tan importante que habitualmente se analiza desde el punto de vista aparte. Nosotros tenemos inocuidad y calidad de los alimentos. Como campo de profundización en la maestría en medicina veterinaria y zootecnia tenemos calidad e inocuidad de los alimentos. Sin embargo, la asignatura que impartimos en la facultad, que fue transformada de una que se llamaba aseguramiento de la calidad de los productos y subproductos pecuarios, y que esta a su vez venía de otra que se llamó inspección de productos de origen animal. Actualmente se llama la materia inocuidad y calidad de los alimentos, y la razón por esto es muy fácil. En 2006 conocimos la revisión del plan de estudios, hace 15 años ya, que fue cuando se transformó a aseguramiento de la calidad en inocuidad y calidad de los alimentos. Yo coordiné el grupo de trabajo y la principal razón por la que defendí que se llamara primero inocuidad y luego calidad de los alimentos es porque somos médicos veterinarios zootecnistas. Nosotros estudiamos medicina veterinaria y zootecnia. La medicina veterinaria está enfocada a la salud, por lo tanto para nosotros es prioridad la inocuidad. Y la zootecnia está enfocada a la producción como tal. Y ahí es donde cabe todo lo de calidad que ustedes quieran y gusten, ¿sí? El hecho que un alimento tenga características nutricionales, es decir, que tenga un contenido importante de proteína digestible, asimilable para el ser humano, etcétera, que sepa rico, que huela bien, que no tenga defectos aparentes perceptibles por nuestros sentidos y que comercialmente cumpla con su vida en aquel, etcétera, no significa que el alimento es inocuo. ¿Sí? De hecho, la inocuidad es tan importante que a un alimento no se le considera inocuo, no se le considera un alimento si no está inocuo. Bueno, hay otro fenómeno que es muy importante en términos de la inocuidad, puesto que a partir de los años 80, que comenzó las pláticas de la llamada Ronda Uruguay, que fue pues una serie de pláticas, convenios y acuerdos que se concretaron en el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, y que a su vez dio origen a la Organización Mundial de Comercio en el año 1995 en la firma de documentos en Marrakech, y que de hecho México es previo a este acuerdo de Marrakech, porque México firmó un tratado de libre comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Entonces, todos los demás acuerdos internacionales de libre comercio se basan en el nuestro, que está publicado en el Diario Oficial, ustedes lo pueden ver. Inclusive la actualización que se hizo recientemente ya en la era Trump y AMLO, ¿sí? Bueno, estos tratados de libre comercio formaron o han formado bloques comerciales. La Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Mercado Común de Sudamérica, etcétera, ¿sí? Y se han establecido también una serie de barreras, es decir, se libera el comercio de aranceles, pero se generan nuevas barreras ya no comerciales, ya no arancelarias, sino que son llamadas barreras fito y zoosanitarias, que se basan justamente en la posibilidad de que un alimento o que el comercio de alimentos o productos alimenticios genere un riesgo a la salud. Es decir, aquí se asume que los alimentos pueden jugar un papel muy importante en términos de vehiculizar enfermedades. Los patrones de consumo se han modificado por nuestros patrones de vida. Antes, digamos hace 20 años, 30 años, o mucho más, dependiendo de dónde nos vamos, la producción y preparación de los alimentos, decíamos, era para autoconsumo.
todavía en fechas más o menos recientes, pues teníamos oportunidad de preparar los alimentos, si no generados en casa, por lo menos comprábamos las materias primas y los preparábamos. Los alimentos los consumíamos en casa. Por lo tanto, si un alimento llegaba a producir un brote de enfermedad, pues había muy pocos afectados en estos brotes, y estos brotes eran concentrados a la familia o a las personas que habían comido estos alimentos, muchas veces producidos o elaborados en fiestas o eventos especiales. Sin embargo, conforme la mujer se fue insertando al mercado laboral, y hubo mayor oportunidad de que, por ejemplo, los niños fueran a guarderías, estancias, en donde pudieran estar un tiempo en lo que sus padres trabajan, pues ha hecho que cada vez más personas en general eh, dejen de preparar sus alimentos, dejen de producirlos, se vuelven compradores de alimentos, muchas veces ya preelaborados, muchas veces son consumidos en la calle, en la facultad, pues mucha gente come en el PT o en algún otro de los lugares donde hay para alimentos, la cafetería, porque no nos da tiempo de trasladarnos justamente estas aglomeraciones urbanas. Si vivimos en Ecatepec o en Chalco, en zonas de la periferia de la ciudad, y vamos a Ciudad Universitaria o a un centro laboral que está del otro lado, podemos llegar a utilizar 2 horas o más de tiempo de traslado, y esto hace que sea difícil que pues, regresemos a casa a comer, etcétera, ¿no? Entonces, si nos va bien, nos da tiempo de preparar alimentos que nos llevamos y no los comemos. O el fenómeno que ha ocurrido es que cada vez más personas comen en la calle. Este fenómeno, por supuesto, se modificó y cambió radicalmente en los últimos meses por efecto de la pandemia, pero una vez que el problema pase, lo más probable es que vamos a regresar a una situación parecida. Este consumo de muchas personas de un alimento elaborado por unas cuantas personas hace que si hay un problema en el proceso de elaboración de los alimentos, pues tenemos muchos afectados en los brotes. Cuando esto ocurre, cuando tenemos muchos afectados que comieron en la barra de la facultad o en un comedor cercano a la ciudad universitaria o en algún comedor industrial, etcétera, si no tenemos una relación estrecha de todas las personas que estuvieron involucradas en este consumo y se genera un brote, vamos a tener un brote difuso, es decir, cada quien va a solicitar atención médica, si es que lo hace, en diferente lugar, por su lugar de donde vive, por ejemplo, ¿sí? No necesariamente donde consumió el alimento. Entonces, a lo mejor nos infectamos en Ciudad Universitaria, regresamos a Ecatepec, Coachalco o a donde vivamos, ¿sí? Y allá es donde manifestamos los signos o síntomas, allá es donde solicitamos atención y nadie se da cuenta de que está ocurriendo un brote, porque a lo mejor hubo 30 personas afectadas, pero cada una acudió a un médico o a un centro hospitalario diferente, por lo tanto los brotes se vuelven difusos. Y esto, cuando hablamos de comercio internacional de alimentos, pues es mucho más claro, mucho más evidente. ¿Por qué es más evidente? Pues justamente porque un alimento puede ser elaborado. Tengo una exalumna de la maestría que trabaja en Mérida, en una planta de alimentos. Ella, eh, o ella, ¿no? La planta donde trabaja producen cochinita pibil y, no sé, diversos guisados yucatecos que exportan como alimentos congelados a todo el mundo, o a muchos países del mundo, ¿sí? Que sí que esa cochinita, en caso de tener, por ejemplo, una salmonela, pudiera generar un brote, pero como se va a comercializar en diferentes momentos, o sea, a lo mejor la gente de la zona no la consume congelada, sino a lo mejor al día siguiente o algo así recién elaborada la comen, pero otros van a abrir el paquete a lo mejor dentro de un mes, 2, 3 o 6, y entonces las enfermedades son difusas en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Y si a esto le agregamos que los medios de comunicación y de transporte se han mejorado, se ha reducido de alguna forma el tiempo de traslado en que podemos viajar a cualquier parte, pues vemos que ahora las pandemias que se vehiculizan o las enfermedades que se vehiculizan por alimentos pueden incrementar su velocidad de propagación. Tuvimos a finales de los años 80 y principios de los 90 un brote muy importante de cólera, que es una enfermedad transmitida por alimentos, que llegó de Asia primero a Sudamérica y después llegó a México, ¿sí? Y llegó por vía aérea.
Esto que estamos viendo aquí es una imagen de un brote de fiebre aftosa. Ustedes dirán, fiebre aftosa no afecta a los seres humanos. No, pero es una enfermedad que se transmite por alimentos, es decir, se disemina a otras especies a partir, por ejemplo, de cerdos infectados de esta enfermedad, cuya carne es comercializada a otras partes. En este caso llegaron productos de origen porcino procedentes de Asia a Inglaterra y se generó un brote, el brote más importante de los últimos años de fiebre aftosa en Reino Unido, que produjo una enorme cantidad de casos y que se diseminó al Reino Unido en cuestión de semanas. Y esto, decimos, tiene que ver con pues esta tendencia muy clara que vemos hacia un incremento en el comercio de los alimentos, de tal manera que tenemos pues prácticamente que cada 10 años se está duplicando, perdón mis garabatos, se está duplicando el volumen, ¿sí?, de comercio de alimentos, o más, cada 10 años se duplica, ¿sí? Es un crecimiento exponencial muy importante. Pero aquí le llamamos un caso de ETA, de enfermedades transmitidas por alimento. ETA es la forma correcta, no ETAs. Muchas veces lo decimos sin querer, hablamos de las ETAs, pero lo correcto es hablar de las ETA, ¿sí? Ya veremos más adelante que tendremos que dar una definición operacional dependiendo de cada caso, pero en términos generales se define un caso de ETA como una persona que ha enfermado debido al consumo de alimentos o agua considerados contaminados, vista la evidencia epidemiológica o el análisis de laboratorio. No siempre necesitamos un análisis de laboratorio para llegar a la conclusión que se trata de un caso de ETA. Ya platicaremos de John Snow más adelante. Un brote de ETA son 2 o más personas que presentan una enfermedad similar después de ingerir alimentos o agua del mismo origen y que esto juega un papel como vehículo de la misma. Es decir, un brote de ETA son 2 casos de ETA que coinciden en lugar y tiempo. A las enfermedades transmitidas por alimentos las podemos categorizar de muchas formas. Por agente causal tendremos entonces de origen viral, bacteriano, parasitario, etc. Pero la primera clasificación, la más importante que tenemos, es relacionada con infecciones. O sea, se clasifican de acuerdo si generan o no toxinas. Entonces, tenemos solamente infecciones, que son microorganismos patógenos existentes en los alimentos consumidos, que crecen, no es que en realidad crezcan, no es que de repente tengamos una salmonela de este tamaño, sino que se multiplican, crecen en número, no en tamaño. O colonizan los intestinos, frecuentemente invadiendo las mucosas u otros tejidos, porque pueden volverse sistémicos, pueden atravesar la barrera intestinal y llegar a hígado, a corazón, cerebro, a cualquier otra parte, ¿sí? Pero son infecciones. Tenemos toxoinfecciones, y aquí estamos hablando de microorganismos que se multiplican o que crecen en el tracto intestinal y que allí tienen la capacidad de elaborar una o más toxinas y que ésta tiene la capacidad de dañar tejidos allí o en otra parte e interferir con el funcionamiento normal o la función tisular del órgano. Y por último tenemos a las intoxicaciones, en donde no son toxoinfecciones, es decir, no comemos al microorganismo y él desarrolla esa toxina, sino comemos la toxina. El consumo de alimentos que ya tienen sustancias químicas dañinas o enterotoxinas específicas o neurotoxinas que son producidas por los microorganismos en el alimento. Si son producidas en el alimento antes de un proceso térmico, por ejemplo, como la pasteurización, la cocción, etc., van a permanecer las toxinas, porque los procesos térmicos tienen capacidad para destruir a los microorganismos, pero no a sus toxinas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Muchas de estas ya lo veremos con más detalle más adelante, pero por ejemplo algunas escombrotoxinas se generan en pescado que no se mantiene en refrigeración y que tiene altas cargas de histidina que se puede transformar en histamina mediante los procesos bacterianos de la microbiota por los que están cubiertos estos productos. Y al no tener una temperatura de 4 grados centígrados o menor, pues las bacterias pueden multiplicarse y transformar entonces en histamina esto
y generar una intoxicación severa. ¿Cuál es el problema de las ETA? Uno de los problemas, vamos a ver alguna información epidemiológica más adelante, pero el problema principal es que no se notifican los casos de ETA, es decir, una pequeña proporción de los casos de ETA, estos que definimos hace unos minutos, solamente una pequeña proporción es notificada y menos aún la de brotes investigados correctamente. De acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en los países más desarrollados, que son los de arriba, los que mencionamos, Estados Unidos, Canadá, Europa, Rusia, Japón, por supuesto Israel, los países los 20 más ricos del mundo, ¿sí? Más o menos el 10% de los casos de ETA son notificados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Nos automedicamos, ¿sí? Hoy que me tomo me duele el estómago, que me tomo tengo diarrea, ¿sí? Y entonces, que me tomo lo que me recomienden, ¿sí? Un té, un Treda, un Escapar, Comicin, nos automedicamos, ¿sí? O nos automedicamos, es decir, no nosotros mismos, pero alguien nos dice qué es lo que debemos comprar, o tomar. A veces no lo dan, ni siquiera tú tómatelo y te vas a sentir bien, ¿no? Wow. No falta un médico en la familia que no lo es, pero pues que con seguridad nos recomienda algo, ¿no? Y ya cuando vamos a un médico o a un hospital es porque realmente el problema no se quitó. Ya saben, si las molestias persisten, consulte a su médico. Y entonces en ese momento es cuando ya se acude. La mayor parte de las veces ya no me duele, ya se me quitó la diarrea, ya estoy bien, ¿no? Y a lo mejor ya estamos parasitados y ni cuenta nos damos. Entonces solamente el 10% de los casos se llegan a notificar. Pero en los países menos desarrollados, menos del 1% son notificados. Es decir, lo que encontremos de casos, tendríamos que multiplicarlo por 100 para saber lo que está ocurriendo en la realidad. Son estimaciones. ¿México dónde está? México forma parte de la OCDE, es de los 20 países más ricos del mundo. Sí lo somos, aunque no lo creamos. Pero no somos un país homogéneo, somos un mosaico. Es decir, tenemos zonas del país donde se vive como exactamente igual que en los países ricos, que Estados Unidos o que en Canadá, Europa, etcétera. En Santa Fe, en Las Lomas, en Pedregal de San Ángel, en Tlalpuente, qué sé yo, en algunas zonas exclusivas del país, ¿sí? Pero tenemos otras zonas en donde esto no ocurre, es decir, donde se vive en niveles de pobreza o de pobreza extrema inclusive, similares a los de Haití o los de algunos de los países pobres africanos o asiáticos. Entonces nosotros tenemos zonas en donde podemos estar o considerarnos con un nivel similar al de los más desarrollados, pero otras donde podemos considerarnos como los menos desarrollados. Simplemente pensemos en Guerrero, Oaxaca, regiones de Morelos, de Puebla, de Hidalgo, etc. ¿Sí? ¿Qué impacto tienen las ETA? Pues en todo. Afectan la salud, o sea, la población se enferma. También limitan el comercio nacional e internacional de alimentos, porque un país que tiene una epidemia de una enfermedad, seguramente le van a cerrar el comercio. A veces ni siquiera son enfermedades que afectan a la población humana, pero por el simple hecho de afectar a la población animal, hablábamos de barreras fitosanitarias, población vegetal o población animal, hace que se nos limite el comercio. Se afecta al turismo internacional. Se estima que una de cada 3 personas que visitan América Latina y el Caribe se van con su recuerdito. Hay quien dice que el 50%, ¿sí? Es decir, la famosa venganza de Moctezuma, les da una ETA, se enferman por comer los alimentos que tenemos nosotros con cargas bacterianas para las que pues, de alguna forma ya somos resistentes. Hay también una importancia económica para las personas que se enferman porque no pueden llevar a cabo sus actividades laborales y además porque les cuesta atender las enfermedades por atención médica, por medicamentos, por pérdidas en términos de pues, si no trabajo no gano, etcétera, ¿no? Y sobre todo la imagen, que esto es algo muy importante que debemos de manejar para las empresas para las que trabajemos. Es decir,
alguien que va a una cadena de hamburguesas y se enferma, no quiere volver a esa cadena jamás, ¿sí? Y quizás fue un error de una persona lo que ocasionó el trastorno. O quizás ni siquiera fue eso, porque a veces lo asociamos con lo último que comimos y resulta que no fue lo último, sino lo penúltimo. Vamos a ver los periodos de incubación y a veces es algo que comimos ayer, antier o la semana pasada, lo que nos está haciendo daño hoy. Pero siempre lo asociamos a lo último que comí. ¿Pero qué comí? ¿Por qué me hizo daño? ¿Sí? Y es que no pensamos que nos pudimos haber enfermado desde antes. Bueno, con todo esto, el problema de la Z es que no conocemos la incidencia real, es decir, no conocemos el número de casos que se presentan de esta enfermedad porque no hay una notificación adecuada. Mis gatos comiendo van a hacer ruidos todo el tiempo. Bueno, este dato que es terrible, ¿no? Entre 15 y 70% de las diarreas en menores de 5 años son causadas por consumo de alimentos contaminados, de acuerdo a la OMS. 15 y 70, mejor dime, pues entre ninguna y todas, ¿no? Es un rango verdaderamente absurdo, pero ¿por qué? Pues porque se basan en sus fuentes, en algunos casos el 15%, lo que reportan los gobiernos, y en otros casos el 70%. Podemos decir que en términos generales los países ricos sería el 15% y los países pobres el 70% de las diarreas en menores de 5 años son causadas por consumo de alimentos. Más del 60% o el 60% de los brotes, o más de ellos, de las enfermedades transmitidas por alimentos, son causados por etiologías desconocidas, es decir, no sabemos cuál fue la causa. Llegamos a detectar el brote, ok, ya lo detectamos. ¿Y por qué fue? No lo sabemos porque no se toman las muestras adecuadas, porque no se saben los procedimientos epidemiológicos, porque se tomó la muestra adecuada, pero no se conservó adecuadamente, porque se tomó adecuadamente, se conservó adecuadamente, pero en el laboratorio no había reactivos, no había personal, no se trabajó la prueba porque llegó en fin de semana y se echó a perder para el lunes, por 1000 razones. ¿Sí? Este dato que es muy importante, esto es muy importante. Las materias primas de origen animal son las que con más frecuencia están involucradas en brotes alimenticios. Materias primas de origen animal y principalmente bacterias. ¿Por qué bacterias? Porque las bacterias se pueden multiplicar en los alimentos, cosa que los virus y los parásitos no. Y bueno, lo que habíamos dicho de la venganza de Moctezuma, ¿no? Moctezuma Revenge. Entre 20 y 50% de los viajeros extranjeros que visitan América Latina y el Caribe se llevan su recuerdito, una ETA. ¿Por qué? Bueno, aquí hay una pequeña lista de las razones. La pobreza está asociada, por supuesto, a esto. La desnutrición, si eres pobre, pues no vas a comer adecuadamente, ¿sí? Por lo tanto, vas a tener más enfermedades. No necesariamente las diarreicas, pueden ser otras que te debilitan. También el agua y los alimentos que consumes están contaminados. Y esto produce, de acuerdo a estimaciones de la OMS, también estimaciones difíciles de precisar, que haya más o menos 2,5 millones de diarreas en menores de 5 años y que esto produzca cerca de son 2.500 millones de diarreas en menores de 5 años. 2.500 millones de diarreas. ¿Sí? Una diarrea le puede dar muchas veces a una persona, o sea, no necesariamente son 2.500 personas afectadas por diarrea, son casos de diarrea. Y esto ocasiona, y esto sí es solamente uno por persona, 3,5 millones de muertes en el mundo. Son estimaciones, ¿sí? Ustedes pueden encontrar otros datos. Esto es un resumen de una publicación de hace algunos años de la Organización Panamericana de la Salud, en donde se analizaron los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos por país. Y entonces vemos que pues ahí están Argentina con 16, Bahamas con 12, etc. México encabeza la lista con 144 brotes en ese año que se registró por parte de la OPS. No apareció aquí la referencia, pero no importa. No, lo que quiero ilustrar aquí es que hay muchos países que no aparecen. Y uno dice, ¿por qué no aparecen? ¿No tuvieron casos? Seguramente sí, no tuvieron brotes, seguramente sí, pero no los reportaron, ¿sí? Y entonces, si no hay notificación, no hay información, y pues, esta es la información de los países que proporcionaron la información a la OPS, ¿sí? No aparecen muchos países,
porque no mandaron sus datos, ¿sí? Aquí podríamos pensar de dos formas. La gráfica es logarítmica, por eso se ve rara. Arriba es hasta 10 y luego el siguiente es 100 y el siguiente es 1000. Entonces, ¿qué podemos pensar de México? Híjole, pues es el que está peor. O es el que está mejor, es el que tiene un nivel más cercano a un país rico y que por eso sí tenemos una buena notificación. Tenemos un sistema de salud que, a pesar de lo pobre y deteriorado que es bastante eficiente en términos de vigilancia epidemiológica. Eficiente no quiere decir que todo lo que diga sea verdad, y tampoco quiere decir que mientan, sino que no puede, es como esta gráfica, si no tienes la información, pues no puedes proporcionar algo que no tienes, ¿sí? Entonces, pues la verdad es que mucho se hace con la poquita información que hay y se hacen estimaciones bastante certeras. Y en México pues tenemos este dato, ¿no? 144 individuos, brotes en ese periodo. Pese a lo que pudiéramos pensar, Salmonella no es la causa más importante de brotes en ese mismo estudio, ¿sí? Y aquí vemos causa desconocida en azul y causa conocida en amarillo. Y esta causa conocida en amarillo se desglosa aquí. Tenemos en 2 brotes, la causa fue las amibas, amanita en 2, Bacillus cereus en 1, ciguatoxina en 2, Clostridium botulinum en 1. Y entonces vemos que los que tienen números importantes, ya porque son más grandes, son hepatitis, que tiene 12, plaguicidas, que tiene 8, salmonella, me voy a desaparecer tantito, con 25, y estafilococo, que es curiosamente el más importante aquí en términos de números, con 38. Vibrio cólera con 17, ¿sí? Esto afortunadamente se ha logrado disminuir. En esta época los brotes de cólera todavía eran importantes. Si bien en la gráfica anterior vimos que el 60% más o menos de los brotes no se sabía cuál era la causa, en otros países sí hacen la tarea un poquito mejor, sobre todo porque tienen recursos para hacerlas, personal, laboratorios, etcétera. Entonces, en Estados Unidos, estos son algunos patógenos nuevos o recientemente reconocidos como causantes de enfermedades transmitidas por alimentos en este país. Y tenemos una lista en orden alfabético, que es Campylobacter jejuni, Campylobacter fetus, Cryptosporidium parvum, Cyclospora cayetanensis, E. coli 157H7 y otros asociados, Listeria monocitógenes, virus Norwalk, Nichia pungens, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, Vibrio cólera 01 y Vibrio bonificus y Vibrio parhemolyticus, así como Yersinia enterocolítica, que es prima de Yersinia pestis, que es la que causa la peste, pero no es, esta es otra. En México hay una publicación que refiere información de la Secretaría de Salud en cuanto a números de defunciones. Y aquí tenemos, todavía había defunciones por cólera hace relativamente pocos años. Después de un huracán se registraron casos y muertes por cólera. Y entonces aquí vemos, nada más para que veamos cómo están las publicaciones. No hay vigilancia específica de ETAs, por lo mismo que no hay una notificación específica de ETAs. Entonces nosotros podemos inferirla a partir de otros datos. Por ejemplo, tifoidea, 194 defunciones, esto es para un periodo de un año. Cólera 5, shigelosis 69, intoxicación alimentaria 238, amibiasis 466, infecciones intestinales por otros organismos 200, infección intestinal mal definida 7185, y si de todas maneras ninguna entra dentro de esta clasificación, están las demás 2, para un total de 8.359, ¿sí? En esa publicación, con cuadros diarreicos por 6.585.010, ¿sí? Y aquí vemos por qué se hacen las estimaciones, ¿no? Les estoy mandando las fuentes originales para que ustedes puedan ver a detalle estos cuadros, que son microscópicos. Pero aquí tenemos 20 principales causas de enfermedad nacional por mes de notificación en nuestro país para 2019, que es el último dato público que podemos encontrar.
¿sí? En la página del gobierno de México. Y entonces, casi no se ve, es muy malito este cuadro, por eso estoy mandando la liga para que ustedes lo descarguen y lo vean. Vienen muchas informaciones, muchas publicaciones, por entidad, por grupo de edad, etcétera. Pero aquí los engloban, ¿sí? Y entonces la número 1 son infecciones respiratorias agudas, IRAS, así se llama. Que estamos hablando de más de 22 millones de casos, ¿sí? Y en segundo lugar, infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, ¿sí? Y entonces son 5.800.000 más o menos, ¿sí? Y abajo otras que ustedes pueden encontrar, algunas que digan, es que esta también pudiera ser una vehiculizada por alimentos. Son cosas que ustedes van a revisar en un rato. Esta se ve un poquito mejor. Aquí está de la anterior. Vemos casos nuevos de infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, o sea, tomamos ese dato. Y ahora lo vemos aquí en desglose por mes y por entidad federativa. Nosotros podemos ver los totales por mes, aquí hasta abajo, total global, o del lado derecho, total por entidad federativa. Y hasta abajo, donde se cruzan las dos, pues esos 5.360.000 que hacen el total para el año 2019. Como dice Juanga, donde hubo vida existe muerte, ¿no? Entonces, lamentablemente, las ETA matan a uno de los grupos de riesgo más vulnerables, que son los menores de 5 años. La mortalidad se encuentra particularmente enfocada por estas enfermedades en niños menores de 5 años que son muy susceptibles a las enfermedades diarreicas. Si tienen niños pequeños, cuídenlos, por favor. Aquí vemos los rangos, las defunciones, las tasas y cómo se va presentando. Esto es el dato que se tiene para el 2017 por entidad federativa. Vemos aquí. Curiosamente, las últimas son Oaxaca, Veracruz, algo así, pero números muy altos en algunas entidades. En general, ¿cuáles son los patógenos emergentes y los alimentos involucrados en su transmisión? ¿Se acuerdan que les dije al principio que las bacterias eran las más importantes y que los alimentos de origen animal eran los más importantes? Pues aquí está, ¿sí? Entonces, salmonella, enteritis asociada al consumo de pollo y huevo, vibrio cólera, agua, hielo, alimentos marinos crudos, E. coli 157H7, carnes, agua no tratada, jugo de manzana no pasteurizado, listeria monocitógenes en leche, quesos, productos cárnicos, alimentos listos para consumir, Yersinia enterocolítica, carnes de cerdo crudo o mal cocida, Campylobacter jejuni, carnes de ave y cerdo, leche cruda, agua no tratada, Clostridium botulinum, alimentos diversos, vibrio, diferentes especies, productos de mar crudos, mal cocidos y contaminación cruzada, y Cryptosporidium parvum, agua y alimentos contaminados. Bueno, algunos factores que han producido cambios en cómo se están dando las dinámicas de las ETA son que los microorganismos, los agentes, están generando resistencia antimicrobiana por un abuso que ha habido en el uso de antibióticos, atribuido muchas veces a nuestra profesión. O sea, dicen los médicos que porque nosotros les damos antibióticos indiscriminadamente a los animales, por eso la gente se está enfermando, ¿sí? En realidad es un fenómeno mucho más complejo que eso. Hasta hace poco los medicamentos, los antibióticos se adquirían sin receta médica y ahora ya te la piden, pero las recetas desgraciadamente muchas veces las consigues donde sea, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno complejo. La resistencia antimicrobiana, también se han modificado los mecanismos de transmisión de algunos agentes bacterianos, están adaptándose a nuevas condiciones. Y tenemos pandemias de patógenos que se transmiten vía alimentos, como lo veíamos al principio. En cuestión del ambiente, pues hay una situación de globalización del comercio de los alimentos y producción centralizada con grandes productores y distribuidores. Y las personas, justamente por haber incrementado nuestra expectativa de vida, pues tenemos grupos vulnerables, ahora muchas personas que tenemos edades de 60 o más y que tenemos algunos problemas de inmunosupresión o otras comorbilidades, ¿no? Los hábitos alimenticios, que también están pues no muy buenos en nuestro país,
situaciones como las migraciones y los viajes que facilitan la diseminación de los agentes de enfermedad o la exposición de nosotros a agentes de enfermedad que pues no eran a los que no estábamos expuestos antes. Esta diapositiva me encanta. En 1988 hubo una reunión internacional de la Organización Panamericana de la Salud a la que se llegó a este acuerdo. Se tenía que plantear una estrategia internacional para la inocuidad de los alimentos con las siguientes metas: mejorar la salud pública, mejorar la calidad y selección de alimentos, mejorar la situación nutricional, mejorar los niveles de vida y promover el desarrollo. Nunca dijeron cómo. Y parte de ese cómo lo vamos a ver nosotros en este curso. Los médicos veterinarios jugamos un papel estratégico en el control de las enfermedades transmitidas por alimentos, pero necesitamos capacitarnos en metodologías para el control de calidad total, integrarnos a equipos multidisciplinarios tanto en el área de salud como en las de normalización, administración y producción alimenticia, entre otras. ¿Por qué nosotros? Bueno, fuimos educados para atender poblaciones más que individuos. O sea, sabemos atender individuos, pero sabemos atender poblaciones. Si vemos clínicas de borregos, de vacas, de cabras, de cerdos, de aves, en donde vemos poblaciones y podemos identificar la enfermedad a partir de cómo se van modificando indicadores indirectos como la productividad, la tasa de reproducción, los intervalos entre partos, etc. ¿Sí? Tenemos pues una visión médica, pero con un enfoque de grupos numerosos, atos, parvadas o piaras, y esto nos da una visión epidemiológica casi natural, que a veces no reconocemos, pero la tenemos. Tenemos bases sólidas, creo que bastante, en materias como inmunología, virología, bacteriología, parasitología, patología, diagnóstico y sobre todo estadística. ¿Y qué es lo único que nos hace falta? Pues integrar todos estos conocimientos y aplicarlos a la protección sanitaria de los alimentos, que este es un poco el objetivo de este curso. Veamos brevemente qué es lo que nosotros hemos manejado como concepto de inocuidad en parte de las capacitaciones que impartimos a profesionales y a terceros especialistas en sistemas de reducción de riesgos de contaminación, en capacitaciones para su acreditación, su aprobación, mejor dicho, por parte de SENASICA. Vemos el concepto de inocuidad alimentaria, el Códex Alimentarios, que se asegura que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando estos sean consumidos, que a pesar de que el concepto de inocuidad tiene diferentes percepciones, pues tenemos nosotros que tratar de estandarizar este concepto, ¿sí? Entonces un alimento apto para el consumo debe ser sano e inocuo, es decir, que posee el valor nutricional de acuerdo con la naturaleza del propio alimento, pero también de acuerdo a definiciones o conceptos adicionales que nos ayuden a tener elementos para decir que sí cumple o que no cumple. Es decir, la inocuidad significará que un alimento es seguro siempre y cuando tenga riesgos mínimos para el consumidor, que no haya alteración, que no haya adulteración y sobre todo que no haya o que se encuentre en niveles mínimos la contaminación. Esta plática es introductoria, estos temas los vamos a ver a profundidad, pero por lo pronto el concepto de alteración significa la descomposición natural mediante procesos naturales autolíticos y causados por microorganismos de los organismos, en particular los alimentos. Los alimentos son productos que obtenemos de organismos vivos y por lo tanto los alimentos son perecederos y vamos a tener diferentes tiempos de vida útil que va a depender del contenido de agua, de los nutrientes y de la manipulación y factores ambientales como la temperatura, humedad ambiental, AW y otros que ustedes verán cuando lleven ecología microbiana de los alimentos. En cambio, la adulteración se refiere a un engaño, es decir, no es un proceso natural, es un proceso doloso, de mala fe, por parte de un productor o un transformador o comerciante hacia el consumidor, en donde modifica alguno de los componentes o lo sustituye o reduce su contenido o incrementa otro para ocultar algún problema. Todo esto es una adulteración y
pues para eso están las normas. Las normas nos permiten saber cómo es un alimento, lo describen, y si el alimento no corresponde a eso, sino que alguno de sus componentes ha sido sustituido, reducido o eliminado, pues a esto le llamamos una adulteración. La contaminación puede ser accidental, pero puede ser también por negligencia. Se refiere a la presencia de agentes físicos, químicos o microbiológicos que de forma natural no están presentes en un alimento. Y sabemos que hay contaminación aceptable, inclusive en niveles permitidos de contaminación, que en teoría no representa riesgo para los consumidores, pero pues para esto vamos a aplicar todas nuestras metodologías de sistemas de reducción de riesgos de contaminación, de buenas prácticas higiénicas, de buenas prácticas de producción, etc. Insisto, esto es justamente el sentido del curso, no entro en detalles, solamente aquí componentes o contaminantes físicos, microbiológicos o biológicos y químicos. ¿Cómo se previenen? Bueno, pues tratando de reducir estos peligros, controlándolos o eliminándolos. Aquí entra el concepto de riesgo, que es la probabilidad potencial de que un factor biológico, químico o físico se presente y cause daño a la salud de consumidores o de las especies. Y peligro, que es propiamente el agente físico, el contaminante, que es físico, químico o biológico, que sea capaz de contaminar y producir un daño a la salud de quien consume el alimento. Inocuo o seguro significa que tenga riesgos mínimos para el consumidor, que esté ausente de alteración, adulteración o contaminación. El caballero de la izquierda tendrá riesgos mínimos, o el de la derecha. La garantía de inocuidad se enfoca en disminuir, prevenir o eliminar peligros de contaminación. Esto es a lo que le llamamos inocuidad, y comienza desde la granja, desde el uso de pesticidas, actividades durante la cosecha, durante el almacenamiento o transporte y durante el consumo, o las actividades previas de preparación para el consumo. Vamos a ver en este curso estos esquemas de sistemas de reducción de riesgos de contaminación: control de fauna nociva, infraestructura, alimentación, higiene personal, agua, sanidad, bioseguridad, manejo ecológico, manejo de desechos, trazabilidad, análisis y verificación y constancias sanitarias. Todo esto forma parte de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación. ¿Por qué? Pues porque la salud constituye un derecho universal de todo el ser humano, es un derecho constitucional inclusive en nuestro país. La obligación de todo productor de un alimento consiste en ofrecer productos sanos que no causen daño a la salud humana. Y esta condición constituye una de las reglas básicas para permanecer en la preferencia de los consumidores. Es decir, los alimentos que produzcamos tienen que ser sanos e inocuos. Las condiciones de vida, la situación epidemiológica del país, del mundo, favorece la diseminación de enfermedades transmitidas por alimentos a prácticamente todo el mundo. Hay hambre, hay un fenómeno de seguridad alimentaria, es decir, no se está abasteciendo a toda la población humana, pero en muchas ocasiones la solución a estos problemas es a través de ser más eficientes en la producción, porque sabe que hay una importante cantidad de mermas en diferentes etapas del proceso productivo. Hay productos que se pudren en la cosecha, ¿sí?, o que se arruinan en el momento de la obtención. Entonces, si nosotros logramos ser eficientes no solamente en lograr la inocuidad del producto, sino también la calidad en términos de su integridad, para que desde donde viene hasta donde va llegue en las condiciones adecuadas, pues esto puede ayudar a mejorar el problema del hambre. Hay una estimación de la FAO que dice que hasta el 50% de los alimentos se pierden en alguna etapa de producción. 50%. Si lográramos eliminar esa merma, quiere decir que lograríamos producir el doble de alimento de lo que estamos produciendo disponible para el consumidor. Y bueno, las enfermedades transmitidas por alimentos plantean retos cada vez más complejos, pero el avance de la ciencia se debe impulsar para resolver esta problemática. Y nosotros, ustedes,
los veterinarios debemos involucrarnos desde nuestras respectivas trincheras para colaborar con el papel que nos toca en la producción, la protección de los alimentos y el control de las zoonosis. Muchas gracias. Estos dos correos también son para comunicarnos. Yo preferiría que se comuniquen al de Gmail, que es igualito al que aparece ahí, monroy1959, si puedo ahorita lo anoto, @gmail.com, que es el que vamos a utilizar para comunicarnos a través de Classroom, o directamente en la plataforma, o en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias. Nos vemos el lunes a las 9 de la mañana.